Camino de Dios. Preparamos con mucho cariño para ti, es totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, más 5512-98-100-1460, solicitarlo y te llegará a casa. Es totalmente gratis. Lo grabamos en Tierra Santa y tiene aquí 15 lecciones o 13 lecciones extraordinarias sobre el santuario. Entonces solicítalo ahora mismo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Y antes de abrir la Biblia, yo quiero decirte dos cosas antes de hablar sobre este tema. Primero, lo que vamos a hacer en este programa es revisar la Biblia y la historia. La historia confirma lo que la profecía dice. La profecía es un adelanto de lo que va a acontecer en la historia. Entonces, esto no tiene que ver con atacar a una religión, atacar a una iglesia, no tiene que ver contigo. Tiene que ver con exaltar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a veces chocan con nuestras creencias, ¿correcto? Entonces, alguien mencionó lo siguiente: es mejor una verdad allí con General Tito, que destruyó el templo, sino que este santuario sería atacado por el enemigo de Dios. El santuario es el centro divino de la operación humana, de la lucha entre el bien y el mal. Nosotros ya vimos aquí en las lecciones anteriores que el santuario es la morada de Dios, es el centro de su gobierno, y es por eso que Satanás siempre atacó al santuario. Él mismo contaminó el santuario, por eso es que el pecado se originó en el cielo. Pero otras veces ataca el santuario usando agentes humanos, ¿correcto? Y en el tiempo del fin esto es más intenso, es decir, en nuestro tiempo. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás para anular, manchar y borrar las verdades que Dios nos quiere enseñar en el santuario? Eso vamos a ver hoy. Recordemos que en el programa anterior vimos algunas verdades que el santuario nos enseña y que hoy muchas iglesias echan por tierra esa verdad. Mas la Biblia habla de un ataque directo al santuario. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4 y el versículo 9. Yo aquí coloqué el texto en la pantalla y dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren lo que dice Pablo a los de Tesalónica: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir, antes de la venida de Jesús, se levantaría un poder arrogante, un poder que se sentaría en el santuario de Dios. La palabra naos está haciendo referencia al santuario, dentro del santuario, no fuera. Y allí alguien que asumiría el lugar de Dios, alguien que querría ser adorado como Dios. Y lo más triste es que usurpa las prerrogativas de Dios. ¿Qué significa eso? Usurpa el derecho que solo le pertenece a Dios. Entonces, ¿quién es este poder? Porque eso está en la Biblia. No estamos aquí creando alguna cosa para poder hablar de alguien. La Biblia dice que aparecerá antes. ¿Cómo nosotros sabemos que apareció esto? Vamos a la historia. Y la historia está revelada en el libro de Daniel. Por favor, abran todos su Biblia, en el libro de Daniel capítulo 7. Yo voy a leer algunos versículos y yo quiero que ustedes lo lean con detenimiento luego en casa. De paso, aquí ya hicimos una temporada de Daniel explicando esto capítulo por capítulo. Versículo 2 dice: yo miraba en la visión de noche, 4 vientos del cielo combatían en gran mar. Viento significa guerras, ¿está bien? Ahora, versículo 4. Entonces vi, o versículo 3, 4 bestias grandes que subían del mar. Mar significa gente. 4 bestias, ¿de qué está hablando? Vamos a ver. La primera era como león, tenía alas de águila. Estuve mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿A qué representa? A los 4 imperios. Luego, el mismo texto lo va a explicar, pero acá no voy a poder leer todo el capítulo porque tengo más cosas para decir, lo que dice la historia. Esto representaba a los 4 imperios que surgirían en nuestra historia. El primero
era el imperio babilónico. ¿Por qué 2 alas? Porque cuando Nabucodonosor era rey, este era el imperio que volaba, el mayor imperio de la historia. Hasta que sus alas fueron cortadas. ¿Cuándo fueron cortadas? Cuando Nabucodonosor quedó loco. ¿Recuerdan eso la historia? Y después vino un segundo imperio, versículo 5. La segunda bestia semejante a un oso. Miren cómo es comparada. Primero es como león, el segundo es como un oso, que se alzaba de un lado más que otro. ¿Por qué de un lado más que otro? Porque hicieron una alianza los medos y los persas para conquistar a Babilonia. ¿Y cuándo fue conquistada Babilonia? En el año 539. Ciro desvió el río Éufrates y mató a Belsasar cuando estaba haciendo su fiesta. Eso está en Daniel capítulo 5. Entonces fueron conquistados por los medos y los persas. Dice que ese oso tenía 3 costillas. Esas 3 costillas representan las 3 grandes conquistas de los medos y los persas, que fueron Lidia, Egipto y Babilonia. Vamos al otro. Versículo 6. Después de esto había otra semejante, un leopardo que también tenía alas. ¡Wow! Aquí está apareciendo el tercer imperio dirigido por Alejandro el Grande. Ustedes saben que ese hombre tenía 33 años y casi conquistó todo el mundo, ¿verdad? Tremendo hombre, líder. Y dice que de esta bestia surgieron 4 cabezas. Resulta que cuando Alejandro murió, 4 de sus generales se quedaron gobernando el imperio. ¿Quiénes eran esos 4? Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. ¿Correcto? A eso se refieren las 4 cabezas. Mas vamos al versículo 7. Mientras yo miraba en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia. ¿4ª bestia quién representa? Vayamos solamente a la historia. Vamos a ver cómo va en sucesión. Primero Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia, ¿correcto? El leopardo representa a Grecia, junto a Alejandro el Grande como su líder. Y después, ¿quién viene? Roma. Roma venció a Grecia en la batalla de Pydna en el año 168. Y a partir del año 168 comienza el gobierno de terror, hasta el año 476 después de Cristo. Pero miren cómo representa aquí la profecía. Esta 4ª bestia era espantosa, terrible, tenía dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, hollaba con sus pies. Y dice que era diferente de todas las bestias. ¿Cuántos cuernos tenía? Dice 10 cuernos. Vean lo que la Biblia dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice el versículo 8, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos de hombre y hablaba grandezas. Yo no estoy inventando eso, eso dice la Biblia. Versículo 17, estas 4 bestias son 4 reyes, es decir, 4 imperios. Aquí está la explicación. Miren lo que dice el versículo 20. De los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que había salido, es decir, el cuerno pequeño, del cual se habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas, parecía más grande que los demás. Ese cuerno, dice, hacía guerra contra los santos. Eso está diciendo la Biblia. Versículo 23, la 4ª bestia será un 4º reino, pero diferente. Versículo 24, los 10 cuernos significan 10 reyes, tras de ellos se levantará otro diferente y derribará a 3. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso yo no estoy inventando, eso dice la Biblia. Vamos entonces que la historia nos diga cómo sucedió eso. Entonces vamos aquí a la interpretación histórica. Los 4 imperios que menciona aquí en 4 bestias, bestia significa poder, son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Resulta que Roma sería diferente a los otros. ¿Por qué? Porque tendría 2 momentos distintos. ¿Cómo? Vamos entonces, dice que de esta 4ª bestia surge un cuerno pequeño. ¿Correcto? O sea, tenía 10 cuernos, de ahí surge un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, ¿cuáles son sus características? Primero, subió de entre los 10 del 4º animal. ¿A qué representa el 4º animal? Roma. ¿Correcto? Es decir, ¿de dónde nació este poder? De Roma. Número 2, arrancó 3 cuando nació. No se olviden esos detalles que está ahí en Daniel 7. Tiene ojos de hombre, que significa astucia, sagacidad. Tiene boca que habla blasfemias. Hace guerra contra los santos y los persigue y cambia los tiempos y la ley. Estas son las características del cuerno pequeño. ¿Dónde está eso? Daniel capítulo 7. En la historia vamos a tener que analizar a Roma entonces. Si el 4º imperio es Roma y de Roma sale este cuerno pequeño con estas características, vamos a dejar que la historia nos hable. En el año 352, Constantino cambia la sede de Roma. ¿Saben a dónde lo lleva?
a una ciudad que él fabrica para gloria de su nombre, llamado Constantinopla. Eso hemos leído en historia. Constantinopla, cuando la sede pasa para allá, ¿qué sucede? El imperio se debilita. Y a partir del año 350, 10 tribus bárbaras, o sea, 10 tribus extranjeras, empiezan a invadir Roma. ¿Están recordando eso, lo que estudiamos en historia? Y cuando invaden Roma, en el año 476, Roma imperial cae. ¿Quién es el último emperador de Roma? Rómulo Augusto. Y él depone su corona ante Odoacro, que era el rey de los Hérulos. Entonces Roma imperial es conquistada, ¿por qué? Por 10 tribus extranjeras. Cuando el emperador sale de la silla de los Césares, ¿quién entra a ocupar esa silla? El obispo. Ese obispo luego se tornaría ¿en qué? En el Papa. Es decir, Roma tiene dos momentos, Roma imperial y Roma religiosa. Solo que cuando el obispo entra a sentarse en el sillo de los Césares, entra con los mismos títulos. ¿Ustedes saben cómo se les llamaba a los Césares? A los emperadores, sumo pontífice. Porque ellos creían ser hijos de dioses y ellos obligaban a la nación que los adore. Eso es historia. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 476. Solo que Odoacro fue conquistado por Teodorico, que era el rey de los ostrogodos. Y ahí comienza una lucha. Y ahí aparece un hombre, estoy resumiendo mucho la historia, llamado Franco Clodoveo, que su esposa era Cleotilde, convertida al catolicismo. Y este Franco Clodoveo empieza las famosas cruzadas o guerras papales. Entonces, de las 10 tribus que conquistaron Roma, habían 3 que no estaban de acuerdo con el obispo de Roma. ¿Y qué cosa hace? Ahí aparece otro hombre llamado Justiniano. En el año 533 declara al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Pero no puede ser cabeza hasta que haya destruido a 3. Cuando destruyó a las tres tribus opositoras, entonces comenzó una hegemonía, es decir, la Roma imperial pasó a ser ¿qué cosa? Roma papal. Exactamente como la profecía lo dice. ¿Cómo decía? ¿De dónde saldría? Del Cuarto Imperio. Cuando nacería, arrancaría 3. Ahí están las 3 tribus que fueron destruidas para que se tenga poder. ¿Y cuándo inicia ese poder? Inicia en el año 538. Entonces, de la cuarta bestia sale el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, para que salga, tiene que derrubar a 3. ¿Y qué hay de los 7 cuernos que quedaron? Esos 7 cuernos que quedaron y que dividieron Roma, ellos hicieron lo que hoy llamamos Europa. De ahí nació Alemania, España, los vándalos, álamos, suevos, visigodos, burgundios, francos, lombardos, anglosajones, ostrogodos y hérulos. De estos fueron destruidos 3 y los demás salió lo que es Europa, lo que antes solamente era un imperio. Así entonces se convirtió Roma imperial a una Roma religiosa, Roma papal. Ahora, continuemos allí con la historia. Muy bien, dice que este cuerno pequeño habla grandezas porque tiene boca. Recuerden que este era diferente, dice. Este cuerno tenía ojos y tenía boca. Eso dice Daniel, eso dice la Biblia. ¿Qué significa hablar grandezas? Hablar blasfemias. ¿Qué es una blasfemia en la Biblia? Marcos 2, 5 al 7 dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Mas algunos escribas pensaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué cosa es una blasfemia según la Biblia? Que alguien diga que puede perdonar pecados, no siendo Dios. Solo que los fariseos estaban equivocados, porque Jesús sí podía perdonar pecados. ¿Por qué sí podía Jesús? Porque Él era Dios encarnado. Sin embargo, en la Biblia, una blasfemia, ¿qué cosa es? Creer que puede perdonar pecados. Ahora, ¿esto se cumple en el cuerno pequeño? Vamos a ver si se cumple. Miren, vamos a los libros de historia.
Miren lo que dice esto, el Canon Católico, página 440, 870. Esto no estamos creando nosotros nada, esto es extraído de las fuentes de libros. Mírenme, en la confesión al sacerdote tiene poder de perdonar todos los crímenes cometidos. ¿Quién le dio ese poder? Ah, no, es que Pedro fue el primer papa. ¿De dónde sacaron eso? Cuando Dios le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está diciendo que Pedro es la roca. Pedro mismo reconoce que Cristo es el fundamento. Jesús le está diciendo, tú eres Pedro, tú eres una piedra pequeña, tú eres Petros, le está diciendo. Y sobre esta Petra, para eso tenemos que ir al idioma original. Cuando dice Petra, piedra, ya no se está refiriendo a Pedro, sino a Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Pablo está diciendo, ¿qué cosa? Que el fundamento de la iglesia es Cristo. Pedro también lo dice así. ¿Y por qué le dice te daré las llaves? Llaves significa autoridad. ¿Acaso no fue con el sermón de Pedro que 3,000 gentiles se convirtieron? Claro, él recibió la autoridad del cielo para abrir la puerta que los gentiles puedan conocer del reino de los cielos. A eso está refiriendo. Y cuando dice, tiene poder para perdonar, ¿cómo que un hombre tiene poder para perdonar? ¿Cómo llama eso la Biblia? Blasfemia. Miren lo que dice, cuando un delincuente confiesa sus pecados al sacerdote, todos los delitos no solo son perdonados, son destruidos. Recuerdan, ¿quién hace este trabajo? ¿Recuerdan lo que hemos estudiado aquí? Jesús. Por eso es un ataque al santuario. Y el criminal se convierte en una nueva persona. ¿Quién me convierte en una nueva persona? ¿Un sacerdote humano o Cristo como mi sacerdote divino? Es Cristo. Entonces, cuando dice que era blasfemias, ahí está una blasfemia. ¿Cuál cosa más es blasfemia en la Biblia? Juan 10, 30 al 33. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he demostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino porque blasfemia dices. ¿Cuál es blasfemia? Tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Pero nuevamente ellos estaban equivocados, porque Jesús era Dios. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, estaba diciendo que Él es Dios también, solo que ellos no lo entendían. ¿Qué cosa es blasfemia en la Biblia? Que un hombre se haga pasar por Dios. ¿Cómo se cumple eso? En la historia. Nuevamente, historia. Mírenme. El Papa León XIII dice así, los papas tenemos sobre la tierra, escuchen lo que dijo el Papa León XIII, el lugar de Dios Todopoderoso. Tenemos el lugar. ¿Qué es esto? Blasfemia. Miren lo que dice el Diccionario Eclesiástico Católico, un artículo del Papa. El Papa es de tan grande dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino es como Dios y sustituto de Dios. El Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar las leyes divinas. Cualquiera que sea, es Dios. Entonces eso no es un invento, no estamos creando. Ahí está, artículo del Papa, Diccionario Eclesiástico Católico. Bonifacio VIII dijo así, declaramos, definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. Entonces, ¿para qué Cristo, pues? Por eso es un ataque directo ¿a quién? A Cristo en el santuario. Al ministerio de Cristo en el santuario. Ahora, miren amigos, ¿qué más dice? Primero que hablará palabras contra el Altísimo, ¿verdad? Luego dice que perseguirá a los santos del Altísimo. Muy bien, ¿y qué cosa dice Daniel capítulo 7? Volvamos a Daniel capítulo 7. Dice que perseguirá a los hijos de Dios por un tiempo. Fíjense allí lo que dice. Vamos allí a Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. ¿Cuánto tiempo dice? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto en profecía, ¿qué cosa sería? Un tiempo, un año, 2 tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. ¿Cómo esto se cumple en la historia? Ojo, la interpretación es histórica, es bíblica, histórica. No estamos añadiendo nada más. En la Biblia,
hay por lo menos 2 profecías donde dice que un poder religioso perseguirá. En el libro de Daniel capítulo 12, abran por favor, Apocalipsis capítulo 12. Versículo 6, dice así, mire, la mujer que representa a la iglesia huyó al desierto, a lugares desolados, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. 1260 días en profecía equivale a 1260 años. Entonces, tiempos y la mitad de un tiempo es igual a 1260 años. No es que son diferentes periodos, pero tú puedes pensar, ¿cómo es posible que 3 años y medio equivalgan a 1260 años? Vamos a analizar eso en la profecía. Mírenme, un tiempo, un año, 2 tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año, total 3 años y medio. Vamos a analizar entonces. Un año, ¿cuántos meses tiene? 12. 2 años, ¿cuántos meses tiene? 24. Medio año, ¿cuántos meses tiene? 6. Sumen, 24 más 12 más 6, igual 42. Muy bien, 42 meses. ¿Cuántos días tenía el mes judío? 30. 42 por 30, ¿cuánto es? 1260. Entonces, la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo es la misma cuando habla 42 meses, en Apocalipsis también va a decir 42 meses, y también va a decir 1260 años. ¿Qué significa eso? Por 1260 años tenemos que ir nuevamente a los libros de historia. ¿Qué ocurrió desde el año 538, cuando el obispo comenzó a hacer lo que quería, Todos hemos estudiado la Edad Media, ¿verdad? La Edad Oscura. 1260 años. Hubo oscuridad sobre la tierra, hubo persecuciones, se perseguía a los herejes. ¿Quién era un hereje? ¿Quién no obedecía al Papa? Él era un hereje. Recuerden de la Santa Inquisición, no sé de qué de santo tenía. Estrangular, matar, destruir. Por eso dice que a los santos persigue. ¿Y qué más dice? Los vence. Entonces comienza en el año 538, ustedes suman más 1260, llegamos exactamente a 1798. ¿Qué sucede en 1798? El Papa Pío VI está celebrando su coronación en la Capilla Sixtina y el general, o Napoleón Bonaparte, mandó al general Berthier y tomó prisionero al Papa y le quitó todos sus derechos. Y de ahí la historia nos ha enseñado, de ahí viene la otra era, la era de la revolución, la era, etc. Después de la Edad Media, después de 1260 años, después de 12 siglos de opresión y de persecución, ahora el mundo vino para rebelarse incluso en contra de Dios, porque un poder religioso, en lugar de dar testimonio del Dios de quien decía servir, oprimía al pueblo. De allí viene la Revolución Francesa un poco después, en rebelión a todos esos 1260 años. Ahora, presten atención. Estos 1260 años están en la historia. No hay manera de borrarlo. Miren lo que dice este libro, Romanismo y Reforma. 12 siglos de tinieblas, las crueles cruzadas, horrores de la Inquisición están colmados de pasajes oscuros, cárceles, registros teñidos de sangre. No hay nadie que puede borrar esto de la historia. ¿Recuerdan ustedes que el Papa pidió perdón incluso por estos años? Es que no hay manera de quitarlo esto. Pero esto ya estaba en la profecía. Entonces algunos dicen, no, pastor, eso fue hay un hombre llamado Antíoco, que él fue el que profanó el santuario, porque él quemó cerdos en el altar de sacrificio. No, si ustedes leen Daniel capítulo 7, dice que este poder surgió de la cuarta bestia. Antíoco no vivía cuando Roma existía. Entonces tenía que ser un poder religioso. Apareció después de 10 cuernos, después que invadieron Roma las 10 tribus. Era diferente a los otros porque era un poder religioso. Ustedes saben que hoy ese poder es político y religioso. El Vaticano es un Estado. Tiene poder político y aparte religioso. Tiene los dos poderes, político y religioso. Parecía más grande que todos, arrancó 3, es decir, para que nazca, eliminó a los visigodos, ostrogodos y vándalos. Abre blasfemias contra Cristo e incluso dice tener los títulos de Cristo. Hace guerras, recordemos las cruzadas y la Inquisición. Cambió los tiempos y la ley. Vamos a ver cómo cambió la ley de Dios. Ahora vamos a ver. Reinó por tiempos y medio tiempo. Es decir, durante toda la Edad Media era una profecía que la Biblia decía que habría un poder religioso perseguidor. Entonces, todo esto hace referencia a ese poder que ataca al santuario. Entonces, Dios mostró a Daniel desde un comienzo que el cuarto reino, que era Roma, tendría 2 fases, una pagana
imperial y una cristiana. Una de Césares, otro de papas. Un reino cristiano y un reino perseguidor de cristianos. Y esto la historia nos confirma. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y estamos comparando con lo que la historia confirma. Pero eso no es todo. No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos. Esta es Biblia Fácil. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hablando sobre un poder que se levanta para ir en contra del santuario. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 12. Dice así: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Recuerdan ustedes el continuo sacrificio? Este poder derribaría, ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo, o intentaría suplantarse en lugar de Cristo, como ya venimos viendo hasta ahora. ¿Y qué más hizo? Dice, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir, lo que la historia nos confirma, ¿dónde estaba registrado? En la Biblia. Entonces, amigos, el proceso de paganización del cristianismo no solo echó por tierra la verdad del santuario, sino que también reemplazó las doctrinas básicas, quitando a Jesús como nuestro mediador, colocándose como perdonador de pecados, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, el ministerio de Cristo no sirve. ¿Y cómo echó por tierra la verdad? Ustedes saben que en esos 1260 años, la Biblia fue prohibida. Y ahí es donde aparecieron tantas tradiciones que hasta hoy se practican que no están en la Biblia. Les voy a poner aquí algunos ejemplos. Miren, 617, invocaciones a los santos. ¿Está en la Biblia? No lo está. 671, fiesta a la exaltación de la cruz. No está en la Biblia. 884, canonización de los santos. ¿Dónde está eso en la Biblia? 769, veneración de las imágenes. Y aunque muchos intenten, ahí no veneramos, no adoramos, solo respetamos. Vamos a ver de aquí a poco qué cosa dice el catecismo. 1215, confesión auricular a un hombre. 1184, bien adelante, la Santa Inquisición. Se llegó al punto de vender indulgencias, en otras palabras, vender el perdón. Es por eso que se levantó allí Martín Lutero diciendo, ¿qué está pasando, señores? Y él presentó o colocó sus 95 tesis allí en Wittenberg, colocó allí en la puerta de la capilla sobre la justificación por la fe. Era una etapa de oscuridad moral y la Biblia fue prohibida. Solamente se iban para escuchar lo que el sacerdote decía. Como hoy muchas personas van a la iglesia solamente lo que el pastor dice, lo que el sacerdote dice, pero no van a investigar si la Biblia lo dice. Cómo me encantan las personas cuando le pregunto, ¿por qué haces esto? No me dicen porque la iglesia lo dice, sino porque la palabra lo dice. La Biblia lo dice. ¿En qué está basada la fe? Y miren qué doctrina se echó por tierra. Vamos a analizar. Primero, por ejemplo, el sacrificio único y completo de Cristo pasó a ser blasfemamente repetido a través del sacrificio de la misa. Yo aquí tengo en mi mano un libro que todos ustedes deben conocer, llamado El Catecismo de la Iglesia Católica. Saben que he leído este catecismo muchas veces y me he sorprendido con muchas cosas. Por ejemplo, en la página 380 dice así: el Concilio de Trento definió, dice eso el catecismo, por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Es decir, el pan se convierte el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Ese cambio, el catecismo dice, ese cambio, ¿quién cambió? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo denominó con acierto y exactitud transubstanciación. Quiere decir, en cada misa se come literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Quiere decir que en cada misa Cristo vuelve a morir. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez. Nosotros practicamos la cena del Señor y comemos pan y tomamos el jugo de uva.
pero no decimos que eso es la sangre, sino es el símbolo. Solo que ellos con la doctrina de la transubstanciación dicen que eso se convierte. ¿Y quién lo convierte? El sacerdote. Esa es una doctrina bíblica echada por tierra. Ese libro, La Misa en la Historia, en la página 115 dice, la misa es un sacrificio ofrecido por los vivos y por los muertos. ¿Acaso no entendimos aquí que la Biblia dice que cuando uno muere su destino está definido? Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer una misa por un muerto? ¿Dónde está eso en la Biblia? La salvación es una elección en vida. ¿Más qué cosa dice la Biblia? Echó por tierra la verdad. ¿Quieren ver otra verdad echada por tierra? La intercesión única y exclusiva de Cristo en el santuario celestial fue sustituida por la mediación falsa de la Virgen María y de los santos muertos y del clero romano. ¿Qué dice el catecismo? Miren lo que dice, página 273. Finalmente la Inmaculada Virgen, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el curso de la vida terrestre, fue asunta o fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. Yo digo, ¿dónde? ¿En qué texto de la Biblia está eso? Y para que estuviese más plenamente conforme a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte, fue exaltada por el Señor como Rey del universo. La asunción de la Virgen María es una participación singular de la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los otros cristianos. Yo he buscado la Biblia y he leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis muchas veces. Y esto no lo digo aquí por vanagloria. Me encanta investigar y profundizar. Yo no encontré un texto en la Biblia que alguien me diga, por favor, ¿dónde dice que María fue exaltada? Lo que sí encuentro es la entronización de Cristo. Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. María no aparece. Cristo aparece. Y cuando los ángeles adoran dice, porque tú moriste en la cruz. En ningún momento aparece la Madre de Jesús. Y aquí yo no estoy faltando el respeto. Yo respeto mucho a María, yo respeto mucho, fue la Madre de Jesús, un ejemplo a seguir. Pero ¿por qué adorarla? ¿Por qué venerarla? Porque Cristo es el único mediador. Es Cristo. ¿Qué dice la Biblia? 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Acaso no se entiende la palabra uno? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No dio ni siquiera la posibilidad. No, Apocalipsis 12 habla de que esa mujer que representa a María. Apocalipsis 12 es una profecía donde representa a la mujer al pueblo de Dios, no a María. Miren otra cosa, confesión al sacerdote. La Biblia dice, hay que perdonar los pecados los unos a los otros. Miren, el perdón viene en forma vertical y horizontal. Cuando yo ofendí a Dios, yo pido perdón a Dios. Cuando yo ofendí a mi prójimo, pido perdón a mi prójimo. Es en dimensión horizontal. Jesús dijo, perdónense los unos a los otros. Pero eso no está diciendo que yo confiese mis pecados contra Dios a un hombre. Eso no está en la Biblia. Santiago cuando dice perdonar los unos a los otros, está hablando de las ofensas que nos hacemos entre los seres humanos y donde el perdón es la medicina para curar aquellas heridas. Los mandamientos fueron modificados. ¿Recuerdan qué cosa haría el cuerno pequeño? Dice, cambiaría qué cosa, los tiempos y qué más, la ley. ¿Quieren ver cómo los mandamientos fueron modificados? Para dar lugar a la veneración de las imágenes. Ustedes saben qué mandamiento la Iglesia Católica quitó y no está aquí en el Catecismo, el segundo. ¿Qué dice el segundo? No te harás imágenes. No aparece. ¿Cuáles son los 10 mandamientos que te han enseñado? Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde está eso? Jesús resumió. Sí, pero eso no son los 10 mandamientos. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Fíjate que el segundo mandamiento lo quitaron. Y es una acomodación terrible. Ustedes pueden revisar. ¿Y saben qué? Para dar lugar a la veneración de las imágenes, el cuarto mandamiento fue quitado. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del sábado. Claro, ¿para qué lo van a poner ahí? Porque el sábado no se guarda según ellos. O según este poder. No estoy hablando para todos en general. Según este poder, no. Y en lugar, el tercer mandamiento, ¿qué cosa es? Santificar las fiestas. ¿De dónde apareció eso? Eso yo no encuentro en la Biblia. Entonces, miren, fue fundado el ministerio del Verbo encarnado, dice el Catecismo, página 560, en el Concilio de Nicea. Se justificó el
culto de los íconos. Eso dice el catecismo. Es decir, ¿a quién rindes culto? ¿A quién das adoración? Entonces, no, eso es una veneración. No. Culto. ¿Qué es culto? Adoración. Y dice que se dio lugar al culto de los íconos, de Cristo, la Madre de Dios, de los ángeles, de los santos. El culto cristiano de las imágenes, dice, no es contrario al primer mandamiento que prohíbe los ídolos. Miren la incoherencia. No, nosotros adoramos un ídolo, es una imagen que representa. ¿Y culto? ¿Qué es culto? No, pero ustedes aquí tienen imágenes, pero no me has visto aquí arrodillarme frente a esta imagen. Esta imagen puede representar, ustedes todos pueden tener una imagen de una foto, pueden tener una imagen, pero otra cosa es venerarla, arrodillarse, suplicar. Eso la Biblia prohíbe. Aquí tenemos imágenes, pero estas sirven para ilustrar, no para hacer culto. ¿Entienden la diferencia? Miren, un ángel no quiere recibir adoración. ¿Por qué? No hay que pedir a Pedro, a Pablo. Miren, Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Cuando Juan quiso arrodillarse delante de un ángel, le dijo, no lo hagas. Entonces, ¿por qué alguien se tiene que arrodillar delante de una imagen? Además, ¿dónde está Pedro, Juan y Pablo? ¿Qué hemos entendido? En la sepultura. Ellos no son intercesores, están esperando el día del regreso de Jesús. Y el cuarto mandamiento fue sustituido por la observancia pagana del domingo. ¿Por qué pagana? ¿Quién introdujo la observancia del domingo? No, es que Jesús resucitó. Esperen un momento. Ustedes saben que la historia no comienza así. Un hombre llamado Constantino el 7 de marzo del año 321, por querer congraciarse con los cristianos, trajo una costumbre pagana porque él era mitraísta. ¿Quién es un mitraísta? Quien adoraba al sol. Y la adoración al sol se celebraba ¿en qué día? Domingo. Incluso en inglés, ¿cómo es domingo? Sunday, día del sol. Y eso se introdujo ¿a dónde? Al cristianismo. Y después se intentó justificar que porque Jesús resucitó. Ahora vamos a ver cuáles son los argumentos. Miren, ¿qué cosa dice el catecismo? Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Presten atención. Como primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación, mientras el octavo día. Yo me encuentro en la Biblia un día octavo. ¿De dónde sacaron el octavo día? Que sigue al sábado, la Biblia llama al domingo primer día, no octavo día. Mateo, todos los evangelios, al finalizar, habla primer día. ¿Cómo que octavo día? Significa nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos se convirtió en el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. ¿Quién hizo ese cambio? ¿Dónde hay un texto bíblico que diga eso? Mateo 28:1. Miren lo que dice la Biblia. Pasado el sábado, al amanecer, el primer día de la semana. El domingo no es considerado día de reposo ni día del Señor. En el programa anterior descubrimos que Dios dice, mi día, según Isaías 58:13, el sábado. No lo dice una iglesia, no lo dice una religión, no lo dice un pastor, lo dice Dios. Fue Dios quien separó. Y el primer día, o el domingo, ¿cómo se llama? Primer día. Ese es el nombre. Eso es lo que dice la Biblia. No es octavo. Tampoco es el día del Señor. Ustedes saben que Papa Juan Pablo II escribió esta carta apostólica llamado Dies Domini. En esta carta, miren lo que dice. Por esta dependencia esencial que el tercer mandamiento, tiene de la memoria de las obras salvíficas de Dios, los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, asumieron como festivo el primer día de la semana, porque en él se dio la resurrección del Señor. Esto es la justificativa porque Cristo resucitó. Muy bien. Tú puedes decir, bueno, la resurrección de Cristo no es importante. Présteme atención acá. Si yo voy a guardar el domingo porque Jesús resucitó, ¿por qué no guardo el viernes? Porque Jesús murió. Eso no significa que hubo un cambio en la palabra de Dios.
Entonces guardemos el jueves, porque el jueves también Jesús hizo la última cena. ¿Ustedes están entendiendo la incoherencia para poder justificar eso? Ah, no, guarda el domingo porque Cristo resucitó. Guarda el viernes porque Cristo murió. El sábado semanal comenzó en el jardín del Edén cuando no había judíos. Fue hecho para el hombre. Y no hubo ningún cambio. Hechos 17:2, Pablo, después de 3 años y medio, dice que era su costumbre, como su costumbre, guardaba el sábado. Ah, no, pero ataca la ley. No ataca la ley, ataca el legalismo, como ya vimos en otros programas. Ah, no, que el nuevo pacto, ya explicamos aquí en qué consiste el nuevo pacto. No consiste en anular la ley, sino colocar la ley en el corazón para que el ser humano sea un obediente natural. En eso consiste el nuevo pacto. En el catecismo, miren cómo se cambió. Miren, esto es la ley de Dios según Éxodo 23 al 17. No tendrás Dios ajeno delante de mí. ¿Qué dice el catecismo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. Claro, ese mandamiento fue quitado, que se colocó. El tercero pasó al segundo, no tomar su santo nombre. Tercer mandamiento en la ley de Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En el catecismo dice guardar domingos y fiestas. ¿Dónde está eso en la Biblia? El cuarto mandamiento en la ley de Dios dice, acuérdate el día sábado. El cuarto mandamiento en el catecismo dice, honrar padre y madre. Y para que se den cuenta, para que cuadre 10, el 10º mandamiento tuvo que dividirlo en 2. Aquí cuando dice no codiciarás, aquí dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, pero el catecismo para que complete, porque quitó uno, tuvo que dividirlo. ¿Y cómo dividió? No desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás las cosas ajenas. ¿Se dan cuenta lo que la Biblia decía, qué cosas tenía que cambiar? Los tiempos y la ley. ¿Cuándo comenzó esta observancia? 7 de marzo del año 321, Constantino, deben los magistrados y personas residentes en la ciudad de reposar y todos los talleres deben cerrar en el venerable día del sol. Ese cambio la Iglesia Católica lo asumió y comenzó como un decreto imperial. Quiero que entiendas, ahí está Constantino, venerable día del sol. Luego, en el tiempo se convirtió en un decreto religioso. En el siglo IV, en el concilio de la Odisea, el decreto imperial pasó a un concilio religioso y es allí donde dijeron, no, vamos a guardar porque Jesús resucitó. Pero no comenzó así, sino comenzó el domingo como el venerable día del sol. Miren, esta edición del texto latino del año 1997 del Catecismo me llama la atención. ¿Cuál es el séptimo día? Dice la pregunta. La respuesta es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, miren lo que dice. Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Entonces ellos reconocen, incluso hay una obra de Samuel Bacchiocchi donde habla de la observancia y del cambio del sábado para el domingo.